El gobierno de la Ciudad de México es de los que se han distinguido, de los gobiernos locales que se han distinguido por hacer bien las cosas en la pandemia, porque han entendido que son dos partes, la parte de salud y la parte de la economía, que la economía tiene que estar en operación. Creo que los programas que han anunciado van en el sentido correcto y eso se debe destacar. Para platicar de este tema, tengo en la línea a Ileana Villalobos Estrada, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Ileana, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Ay, muchísimas gracias, David. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Mira, gracias a Dios. En lo importante, bien, que Bien, siempre uno y la familia, todo lo demás es ganancia, ¿no? claro que sí. Primero la salud Oye, para Ileana, que podamos seguir adelante. a mí Sí, me parece que sí, lo que están David. haciendo en el gobierno de la ciudad es muy interesante porque reconocen estas dos facetas muy claramente, ¿no? Que hay que Sí, reactivar la cómo no. economía sin descuidar la salud. Platícale al auditorio lo que tú están haciendo y que tú coordinas además. Pues sí, en parte, en parte. La coordinadora general pues es la Bueno, doctora claro, Claudia claro, Sheinbaum, la obvio, jefa de gobierno, obvio. quien desde luego, desde que inició esta problemática vinculada con la salud, por este pues problema internacional de la pandemia del COVID-19, pues la doctora ha puesto especial énfasis, como lo decías, en desde luego, primero que nada, procurar la salud de la población de la ciudad, pero pues dados los indicadores que se han estado generando a lo largo de estas semanas del quédate en casa, ¿verdad? Y de que pues necesariamente todos hemos tenido que contribuir, incluyendo el sacrificio hacia nuestro trabajo y otras actividades que pues normalmente realizamos. Sin lugar a dudas, pues en la problemática relacionada con la economía de la ciudad, pues no ha dejado de ser un tema muy relevante para la jefa de gobierno y en general para todo el gabinete que la acompaña en la solución de estos problemas complejos de política pública. Y en ese sentido, David, pues sí, el día de hoy, después de semanas de estar pues sistematizando y analizando la información y las solicitudes que tenemos en particular respecto a obras privadas, pues bueno, la doctora anuncia el día de hoy este programa importante de reactivación económica en la que sin duda vamos a estar trabajando todos desde la trinchera, pero de manera muy coordinada. Y bueno, en este programa, como se anunció el día de hoy, pues está en alguna parte sustentado en lo relativo al desarrollo de obras privadas. Y bueno, esto no podemos dejarlo de reconocer, David, porque sabemos que la base económica de nuestra ciudad juega un papel muy importante el desarrollo de la industria de la construcción en todos sus sentidos. Y en esto también juega un papel muy importante, desde luego, la inversión pública en obras públicas. Y en este rubro me gustaría mucho pues enunciar que, si bien es cierto, la Secretaría de Desarrollo Urbano no ejecuta la obra pública, sino la Secretaría de Obras a cargo del secretario Jesús Esteva. Sin embargo, pues hemos trabajado en coordinación para hacer énfasis, desde luego, en destacar que esa inversión vaya dirigida a la recuperación de espacios públicos, a la infraestructura hidráulica, que es un tema muy importante para nuestra ciudad. Recordemos que el gran límite para el desarrollo urbano, económico y social en nuestra ciudad es el agua, de tal suerte que una inversión muy importante está yendo hacia ello. Y afortunadamente se iniciaron obras de infraestructura orientadas a la salud, como es el Hospital Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, donde, bueno, pues también hay una inversión importante, y lo mismo en lo relativo a la infraestructura educativa de la ciudad, con los llamados pilares, estos centros de educación, de arte, cultura y recreación para la población, que básicamente están orientados a atender necesidades de las colonias, de los barrios de nuestra ciudad, y así un sinnúmero de intervenciones en el espacio público que seguramente nos van a reportar hacia el corto y mediano plazo
un beneficio muy importante para la población, porque también asegura temas de movilidad, de facilitar la movilidad en nuestra ciudad y con ello mejorar la calidad del aire y así diversas obras de infraestructura pública que nos ayudarán en el futuro a contar con una mejor ciudad. Sin embargo, también el programa se sustenta en lo que son los llamados programas sociales de la ciudad, donde hay una inversión también importante que apoya el empleo de la población y lo relativo a las obras privadas. Y ya hoy en día la doctora Sheinbaum nos hablaba que bajo un nuevo modelo de participación ciudadana, sobre todo para la consulta de grandes proyectos, que reconocemos que es una de las grandes preocupaciones de la población, que efectivamente haya un desarrollo de la construcción orientado a contar con más vivienda y con más usos diversificados en nuestras colonias. Sin embargo, estamos conscientes y hemos recuperado toda la preocupación de la ciudadanía en relación a que estos proyectos pues no sean invasivos o generen un impacto urbano y ambiental relevante. Asimismo, David, en materia de vivienda, desde luego forma parte de las preocupaciones la inversión pública que estamos haciendo a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que básicamente es vivienda social, y del llamado programa que tenemos de regeneración urbana y creación de vivienda incluyente. Y en este programa sumamos dos aspectos más: vivienda para trabajadores y vivienda que podemos realizar a través de la empresa que realiza funciones en materia inmobiliaria en nuestra ciudad, que es Servinet. Pero queremos hacer énfasis en que, por ejemplo, para trabajadores, pues son vivienda que se puede producir para aprovechar los créditos de los trabajadores o sus fondos que tienen de vivienda, ya sea en el Infonavit o en el Fobiste, y la demás vivienda que podemos producir en colaboración o coordinación adecuada y bajo el cumplimiento de la normatividad y la legislación urbana y ambiental, pues desde luego podemos producir vivienda más accesible, o que le llamamos vivienda incluyente, para aquella población que desde luego no pues requiere la vivienda y requiere que esta sea pues accesible, desde luego, ¿no? Este es a grandes rasgos lo que podría comentarte Es de que lo eres casi la fundamental entrevistada, eres casi la del entrevistada programa. perfecta. Estás... Pero con Ahora, mucho gusto estoy a la orden la para más siguiente parte es, inquietudes. ¿cómo esperan, Ileana, que se empiecen a ver los resultados en materia de empleo, de reactivación económica? Porque bien lo dices, la construcción es primero quizá la vocación de la capital del país y segundo, Sí, genera empleo en prácticamente todas las ramas de la economía y genera empleo formal y empleo masivamente. claro, claro. Sí, digamos que nosotros hemos estimado, bueno, para empezar hemos dividido estas intervenciones en lo que les llamamos obras menores, que ascienden a un total de 480 proyectos, principalmente para uso habitacional, que están desarrollando, o sí que ya se están desarrollando, porque estos proyectos ya han sido evaluados, sobre todo en materia ambiental, porque al ser menores a los 10.000 metros cuadrados no requieren un dictamen de impacto urbano. Sin embargo, sí requieren de diversas autorizaciones relativas a la factibilidad de agua y el impacto ambiental. Desde luego, deben de contar con un certificado de uso de suelo y zonificación, y el proyecto debe estar adecuado justamente a esa certificación que se hace respecto al uso de suelo en los predios donde se pretende desarrollar el proyecto. Prácticamente hemos confirmado con cada uno de los promoventes de estos 480 proyectos. Eso es muy importante subrayarlo, David. Lo que está presentando la jefa de gobierno no son así que pensábamos que puedan pasar, sino que son proyectos que ya han pasado por un proceso de evaluación y que estamos ciertos de que o ya iniciaron o próximamente pueden iniciar, que se cuenta con el financiamiento para llevarlos a cabo.
Y desde luego, pues cabe todo un trabajo de seguimiento en el que participan también las 16 alcaldías de la ciudad, porque es la autoridad competente en materia de construcciones. Y nosotros vigilamos lo que es lo relativo al cumplimiento de la normatividad. Entonces, bueno, ahí como tenemos, desde luego no vamos a soltar el seguimiento, también queremos garantizar a la población de que estos desarrollos o estos proyectos se lleven a cabo conforme a lo planeado, a lo registrado, digamos, en materia de construcciones. Y por otra parte tenemos este otro paquete que presentó la jefa de gobierno de 48 proyectos autorizados o que cuentan ya con un dictamen urbano y ambiental y que desde luego pueden estar sujetos aún a todo un proceso de confirmación o consulta ciudadana, sobre todo en aquellos predios que de acuerdo a la normatividad son mayores de 70,000, 80,000 metros cuadrados de construcción, ¿no? En donde estamos obligados por ley a promover esta consulta, esta participación, y claro que pudieran llegar a tener modificaciones mismas que los promoventes deben estar conscientes que deben adoptar. Y todo, desde luego, a favor de minimizar o mitigar el impacto que estas obras pudieran llegar a tener en las colonias o en los corredores donde se desarrollan. Entre estos 48 proyectos hay 11, David, que están previstos su realización en lo que es el Corredor Reforma. Y bueno, hemos estudiado a profundidad estos proyectos. No son proyectos nuevos, son proyectos que se vienen planeando por sus promoventes desde hace varios años. En algunos casos ya cuentan con estos dictámenes, con estas resoluciones que les dan la certidumbre jurídica para ejercer su inversión. Oye, Ileana, te tengo que interrumpir porque me tengo que ir a No, un corte. adelante. ¿Me esperas si regresamos del corte? Claro que sí, David, con mucho Gracias, gusto. Ileana. Continúo conversando con la mejor entrevistada de lo que va del año, la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, Ileana Villalobos. Eres la entrevistada ideal. Vas tú solita. Así que mejor no te interrumpo. Bueno, como sé que el tiempo es corto, pues yo me apuro. No, tú sigue porque está siendo muy claro. Este desglose que estabas haciendo de los proyectos de vivienda creo que es muy relevante y da tranquilidad a un sector que es el que quizá más ha sufrido, que es el de la construcción. Sí, cómo no. Nosotros, desde luego, para empezar, David, debemos darle certidumbre a la ciudad. Claro. Y en ese sentido, es que pues hemos profundizado en el análisis de tanto de los proyectos de obra pública, o sea, no son ocurrencias, ahora sí, al contrario, vienen de todo un diagnóstico de la problemática de la ciudad y creemos que pues, estamos impulsando los proyectos que justamente requiere la ciudad para justo su certidumbre, no solamente, para varios temas, pero de manera principal para su sustentabilidad, ¿no? Tenemos que generar una ciudad pensando que hacia el futuro sea sustentable en todos sentidos, desde la parte social, económica y desde luego desde la parte ambiental. Entonces, pues hemos trabajado en esto y lo mismo ocurre con la parte de las obras privadas, que sin duda, pues la principal relevancia es que se pudiera generar más vivienda para nuestra ciudad y vivienda sobre todo pues accesible, porque si no continuamos con procesos de ocupación en suelos de conservación, que desde luego ese territorio es la garantía también de la sustentabilidad a la que podemos aspirar hacia el futuro. Entonces, estos proyectos que están autorizados, a lo mejor suenan pocos, por ejemplo, obras mayores de 48 proyectos, sin embargo, bueno, pensamos que es un conjunto de proyectos que en esta primera iniciativa que tenemos para la reactivación de la economía de la ciudad, pueden ser muy benéficos en ese sentido, pero además también para resolver problemas sociales urgentes, como es el acceso a la vivienda
en calidad, ¿no? En cuanto a la calidad a la que aspiramos todos, ¿no? La Claro. situación de emergencia que hemos vivido últimamente justamente nos hace reflexionar sobre aspectos relevantes del desarrollo urbano de nuestra ciudad, y desde luego la vivienda ocupa un papel muy importante, pero lo mismo ocurre con los demás aspectos de la vida en el espacio público, en el transporte público, en la movilidad en nuestras calles, y desde luego en otros temas también un poco más complejos que tienen que ver con el uso de la energía y otros aspectos que nos ayuden justamente a mejorar el medio ambiente, lo cual tiene un impacto en el mediano y largo plazo en la salud, ¿no? Claro. Entonces, sí estamos poniendo también en el centro, pues no voy a exagerar, no tenemos acabado un nuevo paradigma sobre esto, pero sí estamos llamados, yo Pero sí creo, todas las ciudades. un nuevo principio y un Sí, principio de orden, diría yo, que si sí, un cómo no. problema tiene el país en general y la Ciudad de México en particular, es el desorden urbano. Claro, claro. Y con muchos desequilibrios, Sí, ¿no? David, muchos desequilibrios sociales. Es por ello que también parte de la inversión pública en lo relativo a espacio público y otro tipo de infraestructuras de transporte está dirigido hacia esas alcaldías que se han visto en desventaja, digamos, en relación al resto de la ciudad, como es el caso de la alcaldía de Iztapalapa, en claro. donde pues tenemos hacia adelante retos muy importantes junto con sus autoridades para todo lo relativo al ordenamiento urbano, ¿no? De esa Claro, ¿no? parte de nuestra ciudad. Es fundamental porque la diferencia que hay entre alcaldías como Benito Juárez e Iztapalapa parece de dos países diferentes y no de una misma ciudad. Ileana, te agradezco Exacto. muchísimo. No sabes cómo te agradezco la entrevista. La disfruté mucho. Muchas La, gracias. a la orden, al contrario, muchas gracias por el espacio. Saludos para ustedes y para su auditorio. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego.